Buenos días, hoy vamos a empezar unas leyes nuevas, las leyes de Ta'aniot, de los ayunos. Estas leyes tratan sobre qué hacer cuando el pueblo judío enfrenta dificultades, hambre, sequía, epidemias, y cómo responder a esas dificultades de manera que lleve a la reflexión y el arrepentimiento. Entonces, estas leyes contienen una sola mitzvah positiva de la Torah, que es clamar a Hashem, a Dios, en momentos de gran angustia que afectan a toda la comunidad. Halajá 1. Es un mandamiento positivo de la Torah clamar a Dios y tocar las trompetas en cualquier momento de dificultad que afecte a la comunidad. Como dice la Torah, cuando salgan a la guerra contra un enemigo que los ataca, tocarán las trompetas. Pero este mandamiento no se limita solamente a la guerra. La intención es más amplia. En cualquier momento de angustia, hambre, epidemia, langostas o situaciones similares, hay que clamar a Hashem y tocar las trompetas. Halajá 2. Esta práctica es uno de los caminos del arrepentimiento. Cuando surge una dificultad y el pueblo clama a Dios y toca las trompetas, todos van a comprender que esa dificultad ocurrió a causa de su mala conducta. Y como dice el versículo en Yirmiyahu, sus pecados alejaron las lluvias y la cosecha. Esa comprensión va a llevar a la eliminación de la dificultad. Halajá 3. En cambio, si el pueblo no clama a Dios ni toca las trompetas y en lugar de eso dice lo que nos pasó es simplemente un fenómeno natural, esta dificultad es solo una coincidencia, es una manera cruel de ver las cosas, porque esa actitud hace que la gente siga aferrada a sus malas conductas y así ese momento de angustia va a llevar a más angustias. Esto es implícito en lo que dice la Torá en Vayikra: si permanecen indiferentes ante mí, yo seré indiferente ante ustedes con furia. El significado es, cuando yo traigo dificultades sobre ustedes para que se arrepientan y ustedes dicen que es una simple coincidencia, yo agrego a su castigo una expresión de venganza por esa indiferencia ante la providencia divina. Halajá 4. Además de la obligación de clamar y tocar las trompetas que viene de la Torá, los sabios también ordenaron ayunar en cualquier momento de dificultad que afecte a la comunidad, hasta que haya una manifestación de la misericordia divina. En esos días de ayuno solo se clama en la tefilá, se ofrecen súplicas y se tocan las trompetas. En el templo se tocaban tanto las trompetas como el shofar. Los toques del shofar debían ser cortos y los de la trompeta largos, porque la mitzvah del día es con las trompetas. Las trompetas se tocan junto con el shofar únicamente en el templo, como dice el versículo en Tehilim: toquen trompetas y shofar ante Dios el Rey, que eso quiere decir en el Bet HaMikdash. Halajá 5. Estos ayunos comunitarios decretados por dificultades no deben ser consecutivos, es decir, un día tras otro, porque la comunidad no podría sostener esa práctica. Un ayuno comunitario debe decretarse solo en lunes, luego el jueves siguiente y luego el lunes siguiente. Este patrón, lunes, jueves, lunes, debe seguirse hasta que Dios manifieste su misericordia. ¿Por qué en los lunes y jueves? Porque estos días tienen como influencias espirituales especiales y de esa manera los ayunos quedan separados entre sí y del Shabbat. Halajá 6. No se puede decretar un ayuno comunitario en Shabbat ni en Yom Tov. En esos días no se toca ni shofar ni trompeta, ni se clama a Dios
En esos días no se toca ni shofar ni trompeta, ni se clama a Dios, ni se ofrecen súplicas en la oración. Las únicas excepciones son una ciudad sitiada por enemigos, un río que desborda amenazando vidas, o un barco que se hunde en el mar. En esos casos, incluso cuando un individuo está siendo perseguido por enemigos, ladrones o un espíritu malo, se puede ayunar en Shabbat, clamar a Dios y ofrecer súplicas en oración. Sin embargo, en esos casos no se tocan las trompetas, a menos que sea para reunir a la gente para ayudar a salvar vidas. Halajá 7. De entrada tampoco se debe decretar un ayuno en Rosh Chodesh, Hanukkah, Purim, ni en Chol HaMoed, que son los días intermediarios del Yom Tov. Sin embargo, si la comunidad ya comenzó a ayunar por una situación de angustia, aunque sea un solo día, y el calendario de ayunos indica que corresponde ayunar en uno de esos días mencionados, se ayuna y se ayuna todo el día. Halajá 8. Las mujeres embarazadas, las mujeres que amamantan y los niños que no están obligados a ayunar en los ayunos comunitarios de este tipo, o sea, no están obligados estas personas, ¿no? En estos ayunos, aunque hay que ayunar durante el día, está permitido comer la noche anterior. La única excepción son los ayunos decretados por falta de lluvia, como se explicará más adelante. Siempre que está permitido comer la noche de un ayuno, ya sea un ayuno comunitario o individual, la persona puede comer hasta el amanecer, siempre que no haya dormido. Si se durmió, no puede comer después de despertar, aunque sea antes de amanecer. Halajá 9. Así como la comunidad debe ayunar por sus angustias, también cada individuo debe ayunar cuando enfrenta una angustia personal. ¿Qué significa esto? Si alguien cercano a una persona está enfermo, se perdió en el desierto o está encarcelado, esa persona debe ayunar por él, pedir misericordia en su tefilá, en su rezo, y recitar el pasaje de Aneinu en todas las tefilot, todos los rezos de Shmona Esrei de ese día. No se debe ayunar en Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, Hanukkah ni Purim. Halajá 10. Cuando un individuo no aceptó el ayuno el día anterior de la puesta del sol, no se considera un ayuno. ¿Cómo se acepta un ayuno? Después de rezar la oración de la tarde, que es Minjá, uno dice, mañana voy a ayunar, y se compromete a hacerlo. El hecho de que uno coma esa noche no resta nada a ese compromiso. De igual manera, si alguien se comprometió a ayunar 3 o 4 días consecutivos, el hecho de que coma cada noche no resta a su ayuno. No es necesario que declare su intención cada tarde de los siguientes días. Halajá 11. Si alguien se comprometió a ayunar al día siguiente. Halajá 11. Si alguien se comprometió a ayunar el día siguiente, ayunó. Halajá 11. Si alguien se comprometió a ayunar el día siguiente, ayunó, y esa noche decidió continuar ayunando al día siguiente. Eso no se considera un ayuno porque no aceptó ese compromiso mientras era todavía de día. Esto aplica incluso si continuó su ayuno durante toda la noche, y ni hace falta decir que si comió y bebió de noche al amanecer decidió ayunar, eso no se considera un ayuno en absoluto. Halajá 12. Una persona que tuvo un sueño que lo perturbó, un sueño que lo perturbó. Una persona que tuvo un sueño perturbador debe ayunar al día siguiente, para que ese ayuno lo motive a mejorar su conducta, examinar sus acciones y volverse a Dios en arrepentimiento. Debe ayunar incluso si ese día cae en Shabbat, recitando el pasaje de Aneinu en cada oración. Esto aplica aunque no se hubiera comprometido a ayunar el día anterior. Cuando alguien ayuna en Shabbat, debe ayunar otro día también para expiar el hecho de no haber cumplido la mitzvah de disfrutar del Shabbat. Halajá 13. Una persona puede ayunar solo por algunas horas, es decir,
que no coma durante el resto de un día. ¿Qué significa esto? Si alguien estuvo ocupado con sus asuntos y no comió nada hasta el mediodía o hasta las 3 de la tarde, y en ese momento decide ayunar por las horas restantes del día, ese ayuno es válido. Puede recitar el pasaje de Aneinu en la oración de la Minjá. De igual manera, si una persona comió o bebió y luego comenzó a ayunar por el resto del día, esto también se considera un ayuno por horas. Halajá 14. Cuando una persona está ayunando, ya sea por una angustia personal, por un sueño perturbador o por una angustia comunitaria, no debe darse a los placeres, actuar con frivolidad ni estar alegre y de buen humor. Su conducta debe estar caracterizada por preocupación seria, como si estuviera de duelo, como dice el versículo en Ejá, de que debe preocuparse un hombre vivo, cada hombre de sus pecados. Está permitido que una persona que está ayunando prueba hasta un revi'it de comida siempre que la escupa sin tragarla. Si una persona que está ayunando se olvida y come, debe completar su ayuno de todas formas. Halajá 15. Cuando un individuo estaba ayunando por un enfermo y ese enfermo se recuperó o por una situación de angustia y la dificultad pasó, igual debe completar su ayuno, o sea, porque ya empezó. Una persona que viaja de un lugar donde la comunidad está ayunando a un lugar donde no ayunan, debe completar su ayuno. Una persona que viaja de un lugar donde no ayunan a un lugar donde sí ayunan, debe ayunar junto con ellos. Si se olvidó y comió y bebió, no debe dejarse ver ni darse a los placeres. Halajá 16. Cuando una comunidad está ayunando por falta de lluvia. Halajá 16. Cuando una comunidad está ayunando por falta de lluvia y llueve antes del mediodía, la gente no debe completar su ayuno. Debe comer, beber y reunirse para recitar el gran Halel, porque el gran Halel solo se recita cuando el espíritu está satisfecho y el estómago lleno. Si llovió después del mediodía, como ya pasó la mayor parte del día en santidad, deben completar el ayuno. Las mismas reglas aplican si una comunidad estaba ayunando por una situación de angustia y la angustia pasó, o por un decreto severo y el decreto fue anulado. Si ocurrió antes del mediodía, no necesitan completar el ayuno, pero si ocurrió después del mediodía, igual deben completarlo. Halajá 17, última halajá de hoy. En todo ayuno comunitario decretado por una situación de angustia, el tribunal de la ciudad y sus ancianos se sientan en la sinagoga y revisan la conducta de los habitantes desde que terminan las tfilot de la mañana hasta el mediodía. Eliminan los obstáculos que llevan al pecado, dan advertencias, investigan a quienes actúan con violencia y pecado y los alientan a abandonar esos caminos. También investigan a quienes oprimen a otros y los humillan. Desde el mediodía hasta la noche, durante el tercer cuarto del día, lean las bendiciones y las maldiciones de la Torá, como dice el versículo: Hijo mío, no menosprecies la instrucción de Hashem, ni rechaces su reproche. Como Haftará, leen una porción de las profetas apropiada para la angustia para la que están ayunando. Durante el cuarto del día, se reza la tefilá de la tarde. El resto de la tarde se ofrecen súplicas, la gente clama a Hashem y confiesa según su capacidad. Con esto terminamos el capítulo 1 de las leyes de Ta'aniot.